Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos al bus Viaja Aquí haciendo la ruta Santiago-Curacaví, un llamativo bus Irizar i6 350. Este simpático bus hace Santiago-Curacaví, trayecto rural de 48 kilómetros y 45 minutos hasta el final. Día miércoles 7 de agosto de 2024. Estoy en la estación de metro Pajaritos, en la línea 1 del metro de Santiago, y esto fue algo gracioso. Yo hace tiempo que quería viajar en uno de estos buses de Viaja Aquí, pero esta vez iba por otro recorrido, por el 555. Quería grabar el bus de 2 pisos eléctrico al aeropuerto, que también inicia la ruta por aquí. La idea era esa, estaba súper relajado. Entré al terminal de buses de Pajaritos, esta estación intermodal o terminal de transferencia, y justo vi uno de estos buses 6x2 de Viaja Aquí estacionado. No lo podía ignorar. Yo quería viajar en uno de estos buses Irizar. Es una configuración única y bastante inusual, un bus muy lindo y un caso bien especial, así que tomé las fotos y me subí. Cambio de planes. Esta versión del bus Irizar es súper curiosa. Irizar es una empresa española, aunque este bus se fabrica en Brasil para América Latina, y esta unidad viene con el estándar europeo, con asientos y espacios que suelen usarse en Europa. Este bus trae 65 asientos, es el bus de un piso con más asientos en todo Chile. En buses de largas distancias, normalmente los buses de un piso traen entre 42 y 48. Algunas empresas tienen de 50 a 54, pero 65 asientos es inédito en Chile. Es un bus interurbano con carrocería, chasis y motor de bus de largas distancias, pero con configuración para servicio rural, sin baño. Como referencia, busqué boletos en Alsa y Flixbus en España y encontré configuraciones de 53 a 57 asientos. Pero si quitas la puerta central y el baño, debería ser parecido a este bus Viaja Aquí del video. Los asientos son butacas Irizar, vienen con cinturón de seguridad, asiento de felpa, agradable. Hay apoyabrazos que tiene distintas posiciones. Y no tiene reclinación, aunque hay un botón, pero no existe la reclinación. En los costados, estas butacas tienen agarradera, puedes afirmarte de ellas cuando te mueves por el bus. Y en la parte de abajo hay un reposapiés. Ahora, sinceramente, como son tantos asientos y no reclinan, es parecido a una aerolínea low cost. Los espacios me recuerdan mucho a los aviones de JetSmart. La apuesta de Viaja Aquí es tener mejores buses en servicios rurales, no los típicos minibuses de motor frontal, sino con este estándar de mayores prestaciones, aunque en espacios es parecido a una micro. Arriba de nosotros tenemos luz de lectura y aire acondicionado individual, la numeración de los asientos está iluminada. Arriba también hay espacio para paquetes y televisiones. Eso es este bus Irizar. Y aprovecho a saludarlos. Feliz de poder conocer este bus tan bonito y especial. Volviendo al terminal Pajaritos, donde estábamos, vemos un bus Modaza CU5 de Pullman Bus a Viña del Mar, salida 11:25. Normalmente cuando uno habla de Europa, uno suele pensar en lo positivo o avanzados que están con respecto a nosotros, con ese tipo de mirada en muchos aspectos, pero en la comodidad de los buses, la disposición de los asientos, los tipos de asientos y los espacios entre asientos, cualquier bus de América Latina es más cómodo y placentero para viajar. Salimos casi vacíos del terminal Pajaritos. Ahí justo se ve el terminal de micros, donde guardan los buses eléctricos del 555, los buses de 2 pisos. Y hablando de España, justo arriba estaba el avión de Iberia, volando hacia Madrid. El viaje en sí es súper relajado,
mucho más pensando en que el bus está casi vacío. Desde el terminal Pajaritos, el bus sale directo a la ruta 68, la misma carretera que va hacia Valparaíso y Viña del Mar. Curacaví es una de esas ciudades que está justo en medio de esta carretera, entonces el bus viaja directo por la carretera para llegar lo más rápido posible a Curacaví. Y mientras tanto, vemos varios de los vehículos que vienen hacia Santiago en la dirección opuesta. El viaje a Curacaví es bien bonito. Tenemos que cruzar las montañas de la cordillera de la costa para salir de Santiago. En el túnel se aprecia el indicador de velocidad del bus bordeando los 100 km por hora. Cruzando los cerros, Santiago estaba nublado y aquí tenemos un día de sol con algunas nubes, pero mayormente soleado. Es lo que ocurre al cruzar los cerros. Va cambiando el tiempo atmosférico. Esta parte del camino es una de las más bonitas, pese a que el trayecto de Curacaví es relativamente corto. Escénicamente es muy bonito con el relieve, con los cerros y los campos que se pueden ver. Como es agosto y hemos tenido algunas lluvias, vemos estos relieves, estos cerros con colores verdes. Fue una de las mejores épocas para retratar esta aventura y eso también me motivaba. Lo mismo con la hora, el sol pega desde el oriente a esta hora, desde los Andes, entonces tenemos la mejor luz del día para ver todo esto. Por eso cuando vi el bus en el andén dije no, me tengo que subir ahora, es el momento ideal. Me moví hacia adelante en el bus para registrar más detalles de esta unidad Irizar. Detrás del conductor hay varias informaciones. Vemos el techo del bus con un diseño parecido al que se ve desde afuera. Y esta es la visión del conductor y de los parabrisas. Los primeros asientos son preferentes para personas en situación de discapacidad. Aquí apreciamos el tablero del conductor de este bus con plataforma y motor Scania. Desde estos asientos hay plena visión de lo que ve el conductor. Podemos ver toda la ruta. Descontando el tema del espacio entre asientos, sí hay que reconocer que es mucho más cómodo que una micro normal. Se nota la suavidad de andar del bus con todas las comodidades que implica un chasis de bus interurbano de largas distancias. El chasis Scania K400 se usa en buses de 2 pisos, parecidos al bus que vimos antes en Pajaritos. Tiene un motor potentísimo y es de las gamas más altas de Scania. Cuando hablo de gama alta puedes pensar en celulares, aunque hay muchos celulares, los más avanzados son más caros pero tienen más prestaciones. Y esto es lo mismo, suman más tecnologías y más comodidad para el conductor y los pasajeros. Salimos de la carretera y entramos en la calle Ambrosio Higgins, que eso imagino que será por la infraestructura vial. Curacaví ya era parte del camino de caballos entre Valparaíso y Santiago. La gente demoraba entre 2 y 3 días para llegar al mar y Curacaví era una de las escalas de ese viaje tan largo. Bajo la gestión de Ambrosio, ese camino antiguo se transformó en carretera, con el estándar de la época, para carruajes. Estamos hablando de cerca de 1790. Usualmente las ciudades en Chile tienen como avenida principal a Bernardo Higgins, el hijo de Ambrosio, uno de los padres de la patria. Pero acá en Curacaví la calle principal es Ambrosio. Eso es lo que me imagino que explica esta situación. Si no, alguien puede contar el porqué de esta curiosidad. Estamos llegando al centro y corazón de Curacaví y en el frente está el paradero de la plaza. Vemos otro bus viaja aquí y un bus verde, ruta vía Curacaví, la competencia. Los dos están viajando hacia Santiago. Ahí se toma el bus para volver a la capital. Dentro de Curacaví
Los buses hacen un trazado que entra por varias calles y se dan varias vueltas. Esto es el mapa de ese trazado. ...12 horas, mediodía, y estamos en la plaza de Curacaví. Tras 30 minutos de viaje, algo se alcanza a ver de la plaza principal de Curacaví, y después el bus tomó todas las calles que les mostré en el mapa. Como yo no soy de Curacaví y era mi primera vez viajando, no reconozco las calles o sus nombres. Desde el bus, en una primera vez, se siente como enredado, porque hay muchos virajes. Tuve que encontrar la información del trazado, buscando y hurgando en documentos públicos, porque tampoco hay mucha información en internet y que sea fácil de comprender. Fuera de eso, lo concreto es que el bus entra a los barrios de Curacaví, a las zonas residenciales. Estos buses rurales acercan Santiago con los pueblos cercanos y ciudades cercanas, y mucho del flujo de público son personas que trabajan, personas que estudian, que van a hacer trámites, incluyendo muchas personas que toman estos buses todos los días. Es parte del trayecto rural. Fue bonito poder conocer y retratar algo de Curacaví a través del bus, no solamente llegar a la plaza, sino también entrar a los barrios, conocer un poco más de la ciudad por dentro. También es curioso ver un bus tan grande en estas calles de ciudad pequeña. Es como cuando soñé que arrendaba un bus de estos para viajar y el viaje iniciaba en mi casa. Me siento como en esa sensación. Como referencia, la comuna de Curacaví, no solo la ciudad, sino que el municipio completo, tiene cerca de 35.000 habitantes, para que se hagan una idea. Lo otro que me llamó la atención es la cotidianeidad, porque los conductores son siempre los mismos. Entonces los pasajeros habituales conocían al conductor, había un trato habitual y él ya sabía dónde bajaban varios pasajeros que estaban en el bus. Algo muy cercano. Eso es la iglesia de Curacaví, la parroquia principal, y la plaza, que justo en ese día estaba en remodelaciones o trabajos. Pero esa es la plaza de Curacaví. Después de la plaza, el bus vuelve a Ambrosio Higgins y sigue hasta el final de la ciudad. Eso es algo que también me llamaba la atención. ¿Dónde terminaría el bus? Sin quererlo, con esa decisión, me convertí en el último y único pasajero del bus. El resto de las personas bajó a las calles interiores. De cosas interesantes, nos cruzamos con un bus amarillo de Atevil, la competencia, el único bus grande que tiene esa empresa. Y más allá vimos otra versión grande de estos buses Irizar de Viaja Aquí, algo que abordaré en la ficha más adelante. Del camino por esta parte de Curacaví, por Ambrosio Higgins, se ven muchos autos con letreros y estas patentes amarillas. Son taxis colectivos con rutas fijas, principalmente hasta la plaza de Curacaví. Y Curacaví es conocida por su repostería, por unos dulces, también ligado con la importancia de la carretera y esa condición de escala que tenía antiguamente entre Santiago y Valparaíso. Están estas fábricas o negocios que fabrican dulces artesanales. Son cerca de 100 de estos negocios. Incluso en la carretera hay unos puestos de dulces de Curacaví también. Es una ciudad que mezcla también la ruralidad, especialmente en los alrededores, que hay varios campos y parcelas de cultivos. Se cultivan las uvas, hay parronales, es como el cultivo principal, y también hay frutas, hortalizas y fábricas de chicha artesanal. Y ya cuando termina la ciudad, el bus cruza el estero Puangue, una postal súper linda, y también es el último paradero de mi viaje en este bus. Ahí se fue, el bus Viaja Aquí ha finalizado la ruta. Han sido 45 minutos de viaje hasta acá. Se ve la ruta 68, donde está el Turbús, eso es la ruta. Las montañas, la calle
y este hermoso curso de agua, el estero Puangue, que llega al río Mapocho. De chiripa, de suerte, justo pasó un bus Tachuapa y el letrero dice Santiago a 45 kilómetros. En este lugar hay una pasarela para cruzar la carretera. Desconozco si el bus viaja aquí, tiene algún paradero posterior, pero como ven, se dan una vuelta hacia el otro lado después. Junto a esta pasarela llegan varios taxis colectivos terminando su ruta y devolviéndose, además de que hay un paradero compartido de bus y de estos taxis colectivos. Este paradero dice paradero 3, el mapa de paradas es lo mismo que les mostré antes y las paradas 1 y 2 están al otro lado de la carretera, pero ahí sí que desconozco más detalles. Por mientras, veamos este bus Viaja Aquí que va llegando y veremos la ficha con datos. De precios, el bus Viaja Aquí me costó 3.000 pesos chilenos, cerca de $3, y para volver el bus a Teville me cobró 1.800, cerca de $2. Es una gran diferencia para hacer un bus rural. Nuestro bus es un Irizar i6 350, chasis Scania K400 6x2, norma Euro 5 EB, inscrito en septiembre de 2019 y con 65 asientos económicos, unidad 1916 de Viaja Aquí. Alcancé a hacer una foto de las placas de fabricación, bus de manufactura brasileña, el chasis Scania K400 es de São Bernardo do Campo y la carrocería Irizar de la planta de Botucatu, donde también fabrican los buses Caio. Esta unidad fue fabricada en junio de 2019. Viaja Aquí tiene 22 buses en el servicio de Curacaví. Los primeros buses de 2018 son Irizar i6 350 de 51 asientos con chasis Mercedes-Benz, y en 2019 llegó una versión similar pero en chasis Scania K360 con los mismos 51 asientos. Las versiones especiales de Viaja Aquí son buses Irizar con chasis Scania K400 de largas distancias, 65 asientos. Hay buses Irizar i6 350 y otros Irizar i6 370. Son parecidos, pero jugando a buscar las diferencias, el bus 370 es más alto. Eso se aprecia en la puerta falsa que está al medio. En el 350 sobresale y traspasa la ventana, y también lo podemos ver en el ángulo de los parabrisas y la forma general del bus. El bus 350 es más achatado, como compactado, y el 370 es más estilizado porque es más alto. Viaja Aquí es de la empresa Yanguas, una empresa importante y súper grande de transporte privado. También tiene muchísimas unidades y versiones de estos buses Irizar. Les he hecho varias fotos con los años. Blackline, filial de transporte privado premium de Yanguas, también tiene versiones especiales de Irizar. Hay buses que salen desde Terminal San Borja y otros desde Terminal Pajaritos. Los dos servicios usan las mismas calles en Curacaví, las mismas vueltas en las calles interiores. La competencia y la ruta de Curacaví es la empresa Teville, que tiene 11 buses, principalmente minibuses con motor frontal, como el bus de la foto, salvo por el bus Neobus amarillo que vimos antes. Y la otra empresa es un caso especial, Ruta Vía Curacaví, pertenece a Buses para Vías, tiene minibuses, buses grandes y buses interurbanos, incluso a veces buses de 2 pisos. En la descripción de cada video está el link del supermapa con todos los videos del canal. Este viaje lo encontrarás en el final del servicio en Curacaví. Agradezco a todos quienes me ayudan a seguir publicando estos viajes y videos, los miembros del canal, quienes dan un super gracias, mis queridos suscriptores y mis queridos lectores. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Esto es una de las fábricas de dulces con los dulces artesanales de Curacaví. Hay distintos tipos. Cada dulce costaba 1.300, compré los merengues, pero los llevé en la mochila y llegaron reventados. Eso sí, tenían bastante manjar, estaban buenos y ricos. Cuando estaba en el paradero de Estero, llegó un minibús de Ateville, un Marco Polo Senior. El bus llegó y terminó la ruta ahí porque se devolvió. Yo tomé un colectivo y en el paradero de la plaza justo pillé el mismo bus yendo a Santiago.
y ahí lo pude tomar para volver. Fue divertido coincidir con el mismo bus. Estamos viendo el asiento de este bus Marco Polo, este taxibús o microbús. Vemos el espacio que tengo para las piernas y en definitiva la experiencia es justamente de una micro. El bus tiene motor delantero, tiene ventanas de corredera y en los costados también tenemos cortinas para taparnos y que no nos llegue el sol. Arriba hay paqueteras. Este bus trae luces de lectura y salida de aire forzado, porque esta unidad específica no tiene aire acondicionado, pero otros buses de ATV sí lo tienen. Eso ha sido el episodio con el bus Viaja Aquí, pero también con el bus ATV, un pedacito de este último. Espero que hayas disfrutado mucho, todo está hecho con mucho cariño. Ojalá que la gente de Curacaví haya disfrutado de este episodio y nos pueda aportar su experiencia. Que Dios te bendiga mucho, que tengas bonito día y ya nos veremos en más aventuras, en más videos. Chau, que estés muy bien.